Habíamos visto en la última clase el inicio de ese tema de percentiles y cuantiles. Entonces, aquí dice un percentil es el valor de la variable debajo del cual caen un cierto porcentaje de las observaciones. Por ejemplo, si una nota está en el percentil 85, es mayor que el 85% que que las otras notas para una variable aleatoria X y P enter 0,1, entonces el 100 por pésimo percentil o el pésimo cuantil, el número X tal que, bueno, sin ese dato, sin el dato de X, no llego a esa probabilidad, pero con el dato de X llego o supero esa probabilidad. Y si es continua, nosotros sabemos que solamente es de resolver una ecuación, la ecuación de distribución igualada a P, hallar para qué X, eso es cierto. Entonces dice, para una variable aleatoria continua, esta es la solución de la ecuación f de x igual a p. Ajá, el 25º percentil también se conoce como el primer cuartil, el 50º percentil se conoce como la mediana o el segundo cuartil, y el 75º percentil es el tercer percentil. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver este ejemplo. Vamos a ver. Entonces aquí capítulo 6 y 7. Bien. Esta variable aleatoria, como les dije, ¿verdad? Que hay una buena cantidad de variables aleatorias. Entonces, incluso los que están en estadística van a hallar aquí que la cantidad de distribuciones supera todas las que han visto antes. Ok, vamos a conectar entonces acá. Bien, lo voy a ajustar aquí los audífonos. Ok, creo que así está mejor. Bien. Entonces, en este problema dice una variable aleatoria X tiene esta función de densidad 2,5 por 200 a la 2,5 entre X a la 3,5 cuando X es mayor que 200 y 0 de otra forma. Noten que esta distribución, sí, de alguna forma es como Pareto. En una forma es como para esto. Entonces, calcular la diferencia entre los percentiles 25º y 75º de X. Sabemos que como la variable es continua, pues solamente tenemos que igualar y resolver la ecuación si es que tenemos la función de distribución. Aquí no la tenemos, hay que hallarla. Entonces, definitivamente por ahí tenemos la solución más rápida. Entonces, f de x es simplemente la integral desde 200 hasta x de 2,5 multiplicado por 200 a la 2,5 por x a la menos 3,5 de x, y esta integral, perdón, ahí cambiar la variable muda, ¿verdad? Pasarla a t, por ejemplo. Entonces t a la menos 3,5 de t. Ok, entonces esto es 2,5 por 200 a la 2,5. Quizá el paréntesis está un poco mejor para evitar la cruz que se pueda confundir, ¿verdad? Y luego tengo t a la menos 2,5 entre menos 2,5 evaluado desde 200 hasta
hasta X, perdón. Entonces, por aquí puse una nota de que esto integra uno. Entonces, ya revisé ese detalle, ¿no? Eh, ahora, pues, tenemos aquí una pequeña simplificación y con eso, pues, podemos solventar el problema, ¿verdad? Menos x a la 2.5, bueno, sería más debido a que, perdón, eh, menos x a la 2.5. Maestro, Ujú. no se ve lo que está escribiendo. No sé, No. me equivoqué de nuevo para compartir. Sí, quería compartir pantalla completa. Bien, ¿se ve hoy? Sí, ya se ve. Gracias. Ok, entonces, para el ejemplo 6.5, la idea es obtener la función de distribución, ¿verdad? Entonces, integramos de 200 hasta x, ya asumiendo que x es mayor que 200, ¿no? Entonces, t a la menos 3.5 y los factores que aquí van, al integrar con respecto a t, tenemos t a la menos 2.5 entre menos 2.5, el 2.5 se cancela, tenemos ahí un menos, entonces, quizá para evaluarlo vamos a hacerlo ahí al revés. Con al revés me refiero a ver primero el límite inferior, ¿verdad? Que yo sé que contendrá un menos y por lo tanto se cancela con ese. Tendría 200 a la menos 2.5 por 200 a la 2.5, ese es precisamente uno. Y luego evaluar en x, que por este menos tendría ese menos, entonces menos 200 a la 2.5 multiplicado por x a la menos 2.5. Esto para cuando x es mayor que 200. Bien, entonces tenemos acá la función de distribución. Si x tiende a infinito, en efecto tenemos que esto se hace cero y converge a uno mi función de distribución. Además, la función es creciente. Entonces, bueno, ahí está el primer paso para esto, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Entonces, tenemos que resolver, eh, vaya, el 25avo percentil, 25avo, perdón, ahí, vamos a ver, 25avo percentil, usualmente se indica con Q sub 1 y el 75avo percentil, usualmente lo denotamos con Q3, ¿verdad? Siendo Q2 la mediana o el segundo percentil. Entonces queremos saber cuánto es Q3 menos Q1. Sabemos que Q1 es la solución de la ecuación, bueno, de hecho, la función de distribución en Q1, la función de distribución en Q1 me tendría que dar 25% o 0.25, ¿verdad? Y la función en Q3 me tendría que dar el 75%. Esto me genera las siguientes ecuaciones. Pues 0.25 igual a 1 menos 200 a la 2.5 por, eh, bueno, 0.25 a la menos 2.5. Con eso puedo hallar Q sub 1, perdón, esto está evaluado en Q sub 1, 0.25 igual a la función de distribución en Q sub 1, entonces ese sería Q sub 1. A veces al escribir las ecuaciones es posible responder la pregunta sin necesidad de resolverlas. Entonces, por eso es que las escribí, porque quizás había alguna forma ahí, pero
no se ve muy clara. Entonces, también podría haber resuelto para un cuantil en particular y luego solo aplicar eso. Pero bueno, pues la respuesta, que es el rango intercuartil, no sé si por ahí creo que lo menciona, pero que es Q3 menos Q1. Bueno, pues todo esto se igual a 7.5. Quizás vamos a hacer un paso intermedio. Necesita hacer ahí un paso intermedio. 200 a la 2.5 por Q1 a la menos 2.5 igual a 0.75, mientras que 200 a la 2.5 Q3 sería 0.25 a la menos 2.5. Ahí sacar raíz de 2.5 puede ser una buena idea. Entonces, y después dividir por 200, sacar la inversa. Ok, hagamos un paso más. Entonces, eh, elevando a la 2.5, ajá, bueno, o haré esto, 200 a la 2.5 entre 0.75 igual a Q sub 1 a la 2.5 y 200 a la 2.5 entre 0.25 es igual a Q3 a la 2.5 y Q1 es la raíz 2.5 de esta expresión y Q3 la raíz 2.5 de esta expresión. Entonces, para Q3, raíz de 2.5 básicamente solamente es 200 entre 0.25 a la 1 entre 2.5 menos 200 y abajo tendría 0.75. Tendría 0.75 elevado a la 1 entre 2.5. Ok, entonces veamos calculador ahí. Bueno, eso es básicamente 200 factor de 0.25 elevado a la menos 1 entre 2.5 menos 0.75 elevado a la menos 1 entre 2.5. Entonces, obtengo que el rango intercuartil es 123 con 82,91,9. 82,91,9. Podemos comparar con lo que está ahí en el libro, a ver qué tal. ¿Será que está cerca lo que está en el libro? 123,8. Ahí está. Entonces, vivos más decimales. Entonces, como que lo más complicado era, ok, para hallar los percentiles, tengo que hallar la función de distribución. Ya que tengo la función de distribución, para hallar los percentiles, tengo que resolver esas ecuaciones. Afortunadamente, las puedo resolver de forma analítica. Porque si la distribución fuera normal, se necesitan métodos numéricos, por eso están esas tablas. Por eso están esas tablas. Entonces, Q3 menos Q1 es lo que se llama el rango intercuartil, la longitud de la caja en el diagrama de caja y bigotes, ¿no? Nada fuera de lo común por acá, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Vemos el otro. Bueno, ese está un poco rapidín, entonces quizá lo vamos a ver así como está, ¿no? Sea X la variable aleatoria con función de densidad f de x igual a
1 entre b menos a para x que está entre a y b, y 0 de otra forma. Encontrar el pésimo cuantil de x. Vamos a ver, ¿es esta función de densidad conocida o les suena algo? ¿O qué me pueden decir? Vaya, veamos primero la característica más básica. La característica más básica de esta función de densidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la característica más básica de esta función de densidad? Sin haber leído, solamente viendo esa parte, solamente viendo esta parte. Vamos a ver, un cuarto de punto. ¿Cuál es la característica más básica, que llama más la atención en ese problema, en esa función de densidad? ¿Alguna sugerencia, algún comentario ahí? Era sobre qué es la distribución uniforme. Sí, eventualmente va a ser la distribución uniforme. Ujú, Bien, vamos a poner un cuarto de punto, pero inicialmente quería que vieran que esta función de densidad es constante. ujú, claro, Siempre, siempre que la función de densidad sea constante, o sea, bueno, donde no es cero, es una constante positiva. Siempre que sucede, debe llegar a la mente a es una distribución uniforme. no va a ser cero, ¿verdad? Porque no se pueden tomar los valores de los extremos. Ah, Eso se puede. no, no, no exactamente. Sí, me estoy fijando que sí, puede llegar a ser cero cuando toda esa cantidad sea muy grande, ¿verdad? O sea, que aquí en vez de que sea la desigualdad estricta, que sea La igualdad. menor o igual. Ajá. Sí se Ajá. puede. Ahí no hay problema. Ok. Entonces, bueno, pues si integramos la constante en intervalo de a b, me va a salir un factor b menos a, que se va a cancelar con este y va a sumar 1. Entonces, es lo primero que se les tiene que venir. Ah, esa es una distribución uniforme. La importancia de las distribuciones uniformes se va a ver reflejada en la parte de simulación, porque si ustedes quieren simular cualquier otra variable aleatoria, la pueden hacer con cualquier distribución, ¿verdad? Se parte con la distribución uniforme, 0,1, de hecho. Entonces, por eso es que es súper importante, específicamente para esa parte, ¿verdad? Para la parte de simulación. Bueno, entonces la función de distribución, pues probabilidad que x sea menor o igual que x, integral de, bueno, desde donde no es cero, de a hasta x, la función de densidad, 1 entre b menos a de t, ¿verdad? Variable muda, entonces esta integral, pues simplemente al final termina siendo x menos a entre b menos a. Esta es una constante, ¿verdad? Así que, bueno, puede salir, entonces solo me queda, eso sería la longitud de x menos a. Luego, el que estamos dividiendo, ¿verdad? B menos a. Para que esto sea un cuantil P, para que sea un cuantil P, entonces, quiero ver, lo dije bien. Sí, cuantil, está bien. Para que sea un cuantil P, entonces solamente lo igualo a P, ¿verdad? Entonces, este es el porcentaje, ¿no? Y resolvemos de acá, X, resolver para X. X igual a más menos A por P. Entonces, por ejemplo, ¿dónde queda la mediana? Bueno, la mediana es
el percentil 50 o el cuantil 0.5. Entonces tendría A más B menos A por 0.5, que sería al final B, A más B entre 2. Entonces, veamos aquí otro cuarto de punto, pero para alguien distinto de Pedro. ¿Cuál es eh, cuál es el cuantil 0.5 de una variable uniforme? ¿Cuál es el cuantil 0.5 o el percentil 50, verdad? Son equivalentes para una variable uniforme que está definido desde A hasta B. Realmente si nosotros tenemos el intervalo, tenemos la función de distribución porque la función de densidad, porque solamente será 1 entre la longitud del intervalo donde no es cero. ¿Cuál sería el percentil 50? Sí, el percentil 50 o el cuantil 0.5. Bueno, pues eh, poniendo aquí un medio, ¿verdad? Y que queda A más B medios, el punto medio del intervalo. Es el cuantil 50. Entonces, ahí está el 6.6, ¿verdad? Era bien rápido. Ejemplo 6.7, ¿cuál es el percentil? ¿Qué percentil es el cuantil 0.63? Aquí abajo está la respuesta, pero no sé si alguien la quiere leer, aunque sea. Alguien ahí que quiera traducirnos lo que está ahí. ¿Qué percentil es el cuantil 0.63? A ver, solo de leer esto. Entonces el cuantil 0.63 es el percentil 63. Simplemente. Una pregunta, digamos, para reforzar la conexión entre lo que es un cuantil y un percentil, ¿verdad? Vamos a ver, de esos problemas, este 6.1 está bueno. Utilizando palabras, explique el significado de que la función de distribución 1120 es igual a 0.2 en términos de percentiles y cuantiles. A ver, ¿quién me lo puede responder? Vamos a dar medio punto para este. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo podemos mencionar esto en términos de palabras? Ahí dice Eh, utilizando... Ujú. Viendo el ejemplo que hizo usted, por ejemplo, sacó la función distribución a partir de la de densidad, pero la relevancia de sacarlo era para poder encontrar los cuantiles o los percentiles igualando a el percentil que quiere encontrar o el cuantil en el ejemplo que yo hice referencia, que fue uno de los que usted resolvió, en realidad eran los cuantiles que estaba calculando para ver la diferencia, ¿verdad? Entonces ahí le proporcionaba los percentiles para trabajar con la función distribución, que es la que pone ahí, ¿verdad? Para eso se utiliza. Sí, la relación de cuantil y percentil es bien directa, ¿verdad? Entonces, los cuantiles es como un número que está entre 0 y 1, y Exacto. el percentil de 0 a 100, ¿verdad? Recién. Bien, entonces, ¿pero qué significa lo que está acá? ¿Qué me pueden decir? Utilizando palabras, explicar el significado de
f de 1120 igual a 0.2 en términos de percentiles y cuantiles. ¿Qué pueden decir? Medio punto, a que lo diga bien. Ahí es para encontrar entonces sería los percentiles, porque ahí le da un cuantil al lado derecho de la expresión, ¿verdad? Pero en ese caso, lo que está evaluando sería el percentil ese que está dentro de la función distribución, bro. Por ahí anda la idea, pero algo está incorrecto. Eh, sí, no tengo completa la idea, pero pensaría que, ¿qué es eso? Que el percentil 1120 va a ser igual al cuantil 0.2, pero si está incorrecto, usted puede agregar detalles ahí. De hecho, al revés. Ah, al revés. El cuantil 0.2 es 1120 o el percentil 20 es 1120. Entonces, la función de distribución, ¿verdad? Por ejemplo, el percentil 20 sería aquel que la probabilidad de que x sea menor o igual que ese número sea igual a 0.2. Y aquí nos dice explícitamente que ese número es 1120. Entonces, eh, que en un conjunto de datos, el número que ocupa el percentil 20 o el cuantil 0.2 es 1120. Esa sería la respuesta de esa pregunta. Es vez, no sé si hay dudas. Vemos por acá. El C4 me parecía un poco bien porque es una distribución que es, ¿cómo se llama? Una distribución que no es continua. Vamos a verlo. C4. Suponer que X es una variable aleatoria con la función de probabilidad que está acá. Entonces, y se transforma, encontrar la mediana y el 70º percentil. Entonces, una idea podría ser, aquí notemos de que son números enteros, estamos lidiando con números enteros, entonces podríamos hallar la probabilidad de n, ¿verdad? Perdón, la función de distribución en n. Pero eso sería la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual que n, y como es una, pues, una variable aleatoria discreta, entonces sería suma desde cero. Vamos a ver, aquí está utilizando i, n, aquí vamos a ocupar contador i, ¿verdad? Entonces, solo sería la suma de las probabilidades, nada más. Un tercio por dos tercios a la i. Entonces, ¿qué opinan? ¿Será fácil calcular esa suma? ¿Será difícil? Veamos ahí un cuarto de punto. ¿Qué opinan con respecto a esa sumatoria? ¿Será fácil de hallar o será difícil de hallar? Con las propiedades de la serie geométricas, ¿no? Se puede Así encontrar es. solo identificando la razón y aplicando la formulita esa. Muy bien. Entonces, ahí está un cuarto de punto. Entonces, es una serie geométrica. Pero para facilitar, yo incluso puedo sacar un tercio, ¿verdad?
sumatoria es igual a cero hasta n de 2 tercios de i. Entonces, por un lado, yo puedo decir la suma, como empieza de igual a cero, ¿verdad? Uno más 2 tercios a la uno, voy a llegar hasta n, ¿verdad? Hasta 2 tercios a la n. Entonces la razón ahí es 2 tercios por Sn. Bueno, este pasa aquí, 2 tercios, y así, ¿verdad? Entonces este pasa al siguiente, 2 tercios a la n más uno. Y luego hago una resta, ¿verdad? Del primero, resto el segundo, porque para que me dé positivo en el lado derecho, y tendría 1 tercio de S sub n en el lado izquierdo, en el miembro izquierdo, miembro derecho, y una cancelación telescópica, y solamente me queda 1 menos 2 tercios a la n más uno. Entonces, pues Sn es igual a 3 veces factor de 1 menos 2 tercios a la n más uno. Ok, ahí está ya lo que es la sumatoria. Pues tendríamos entonces 1 tercio multiplicado por, bueno, 3, y después 1 menos 2 tercios elevado a la n más uno. Esa sería la función de distribución, y eso implica una acumulación, ¿verdad? Una simplificación ahí, y tenemos que la función de distribución es 1 menos 2 tercios a la n más uno. Entonces, para hallar la mediana, ya tengo la función de distribución. Para hallar la mediana va a ser el n tal que, pues, 0.5 o el cuantil 0.5, ¿verdad? Sea igual a 1 menos 2 tercios a la n más uno. Queremos hallar ahí cuánto vale n. Queremos saber cuánto vale n. A ver, perdón, 2 tercios ahí. Entonces, 2 tercios a la n más uno. 2 tercios a la n más uno sería igual a 0.5. Entonces, pues n sería igual a, si ocupo logaritmo natural, sería logaritmo natural de 0.5 entre 2 tercios menos uno. Vamos a ver, n más uno, logaritmo natural de 2.3 igual a logaritmo natural de 0.5. Me faltó este, entonces ahí está. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto es X? Primero, vamos a hallar aquí una aproximación. Realmente aquí hay un pequeño detalle, ¿verdad? Aquí le debería haber puesto, eh, Creo que va ajá, menos 2 tercios. en estrellas. No, está bien, como este va a ser negativo y este también, ¿verdad? Solo que a este le voy a poner en estrella porque realmente no es todavía nuestra mediana, porque va a ser un número fraccionario, lo que de aquí va a salir probablemente. Vamos a ver, logaritmo natural de 0.5 entre logaritmo natural de 2 tercios. Después le restamos 1 y obtengo, pues, 0. Quiero ver, 0.7095. Vaya, pero entonces n es 1, 0 o probablemente 1. Eso nos ayuda. Pero no pensé que tan rápido fuera. La mediana está un poco fácil, no había que hacer todo eso, pero para el percentil 70 sí lo vamos a ocupar. Porque la probabilidad, la función de distribución en uno, la función empieza en cero. La función de distribución en cero, ¿cuánto es? Solamente cuando n vale cero acá.
1 menos 2 tercios, 1 tercio. La función de distribución en 1 sería 1 menos, bueno, 4 novenos, ¿verdad? Porque aquí tendríamos un exponente igual a 2, 5 novenos, pero esto es mayor que 0,5. Entonces la mediana es igual a 1, porque con 0 no llego a una probabilidad de 0,5 y con 1 ya me paso el 0,5. Maestro, tengo una consulta. Sí, Es ahí en el despeje de esa que está ahí en estrella, fue cuando aplicó los logaritmos, creo ajá. que va a cambiar si, por ejemplo, ahí en el paso, bueno, me explicaría lo que hizo, porque ajá, creo que como se saltó los pasos, es donde está la última línea, donde está N estrella. La última línea. No, antes, un paso anterior, ese paso Ah, de ahí, aquí. donde está esa flechita, ajá, de ahí al siguiente paso. Sí, ahí solamente apliqué el logaritmo natural para despejar en estrella, ¿verdad? Entonces tendría, al aplicar logaritmo natural, tendría n estrella más 1 multiplicado por logaritmo natural de 2 De dos tercios, tercios, igual el logaritmo a lo natural de 0,5. de 0,5. Y Ajá, pero luego, ajá, ese n más uno va a multiplicar al logaritmo natural de 2 tercios, ¿verdad? así es, Entonces cuando lo multiplique, digamos, se distribuye por n estrella, entonces queda un logaritmo natural de 2 tercios por uno, pero ese entonces pasaría a restar, ¿no? Con logaritmo natural de... Ah, sí, ya me di cuenta. Sí, eso se hace. Entonces al final va a quedar menos uno. Sí, exacto, sí, sí, al despejar en estrella. sí, ya me fijé. Gracias. Claro. Entonces, ese trabajo era para ver, bueno, ese en estrella no queda un número entero, entonces, pero el dominio X empieza desde cero, entonces lo que nos dice es que va a estar entre cero y uno, probablemente uno porque está más cercano a uno. Para ese caso no había que hacer tanto porque realmente con la distribución en cero era 1 tercio, la distribución en uno era 5 novenos, que es mayor que 0,5. Ese es 0,555, etcétera, ¿verdad? Entonces, y en uno supero la probabilidad de 0,5, pero en el anterior no. Entonces, la mediana es uno entonces, porque la mediana aquí está, ¿verdad? 0,5, cuantil 0,5. Y ahora nos mencionan del percentil 70avo. Esto aquí en vez de 0,5 pondría 0,7. Tengo que despejar de nuevo para un n estrella y le llamo n estrella porque va a salir un número que no es como se llama entero, muy probablemente. Por aquí ya tenemos la fórmula. Logaritmo natural de 0,7 entre logaritmo natural de 2 tercios menos 1. Veamos cuánto da esto ahora. Logaritmo natural de 0,7 entre logaritmo natural de 2 tercios menos 1. ¿Qué pasó? Porque me dio negativo. Vamos a ver. Ah, ok. Como es 0,7 también va a cambiar otra cosa ahí. Como es 0,7, entonces al final obtengo 0,3 arriba, no 0,7. Ahí está la cosa. Ok, corrijamos. 0,3 y obtengo 1,9693.
de nuevo, tenemos nosotros un caso en el que quizás no teníamos que hacer todo esto, ¿verdad? Porque la distribución en, en 2 sería uno menos 2 tercios al cubo, que es igual a 2, me parece que va a ser el setentavo. 2 tercios elevado al cubo. Y obtengo 0.7037. Entonces, el percentil setentavo es igual a 2, porque en uno no llego a una probabilidad de 0.7, pero en 2 la función, la probabilidad acumulada en 2 sí me hace llegar a una probabilidad, de hecho me supera, ¿verdad? La probabilidad de 0.70. En 2 si lo hago, en uno no, entonces el percentil 70 es 2. ¿Qué me dice ahí el libro? Vamos a ver. No hay respuesta. Hay que ver al final. Capítulo 20, capítulo 9, capítulo 7, aquí está. Entonces, 6 sería. Vamos a ver cuál estábamos trabajando. 6,4. La mediana es 1 y el setentavo percentil es 2. Ahí está. Ahí está. Entonces, quizá ahí con rojo nada más para resaltar, ¿no? Muy bien, nos hace preguntas. Vamos entonces a la siguiente. Eh, Siguiente capítulo. Esta es corta. Suma de variables aleatorias y el teorema del límite central. También muchas veces sucede de que vamos a sumar variables aleatorias. Por ejemplo, en el contexto de aseguradoras, SN puede representar el total de reclamos pagadas en todas las pólizas, donde X sub Y es el iésimo reclamo. De esa forma es útil poder determinar las propiedades de SN. Pero bueno, ya sabemos que el valor esperado es una, eh, un operador lineal, porque es ya sea una sumatoria en el caso discreto o una integral en el caso continuo. Por lo tanto, el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. Entonces, eso quizá es lo que pondría como un detalle más importante, ¿verdad? Por lo esperado es un operador lineal. Ok, ahí con mucho énfasis. No hay que recordar más que eso. Y la varianza, si son independientes, pensaba que había puesto esto en amarillo. Si son independientes, entonces la suma de la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Si no, tengo que
rezarle ahí las covarianzas y hacer toda una sumar, restar, ¿cómo se llama? Pues una complejidad, ¿verdad? ¿Qué significa que las variables aleatorias sean independientes? Bueno, que los resultados de una variable aleatoria no repercuten en otra. Podríamos hablar, por ejemplo, de lanzamientos de moneda, ¿verdad? Si la primera cae cara, lo que haya caído al inicio no repercute en lo que vaya a caer de segundo. Pero esto es importante. Si son independientes, entonces la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Ya lo habían visto, pero hay que recordarlo. Y aquí tenemos la variable aleatoria. Las variables aleatorias de x1 y xn son independientes. Ok, aplica lo anterior y distribuidas de igual forma, idénticamente. Con una función de densidad f de x igual a 1 entre teta por a la a la menos x sobre teta. Entonces, hay que, ¿cómo se llama? Pueden determinar cuál es esta distribución. No haría puntos porque ahí abajo está, pero podrían determinar viendo a la función de distribución, perdón, a la función de densidad, qué tipo de variable, cuál es la distribución de la variable aleatoria. X es una variable aleatoria exponencial. Entonces tenemos una exponencial acá. Me piden determinar valor esperado de x cuadrado. Ok, hagamos eso. Hagamos eso. Noten de que allí está la doble cruz, ¿verdad? Que significa que esto apareció en un examen actuarial para una certificación, ¿verdad? Para la certificación de actuario. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Ya que sabemos que las variables son los x sub i, los x sub i son exponenciales con parámetro teta. Entonces podríamos irnos aquí más abajo, ¿verdad? Vamos a ver y ver qué características tiene la distribución eh, exponencial, ¿verdad? Aquí está la gama, ya nos estamos acercando, cuando vemos la gama ya nos estamos acercando y aquí está la exponencial. Ah, ok, entonces aquí hay toda una información. Pero ¿qué vamos a ocupar específicamente? Aún no sabemos. Ya vamos a ver. Aquí al final del libro está todos esos resultados que pues me van a ayudar a obtener lo que busco, ¿verdad? Realmente en el libro está resuelto de una forma. Mm, Sí, la forma más fácil es siempre pasando por la varianza, no hay de otra. Ok, vamos a pasar por la varianza porque si no, eh, ver x1 hasta sumatoria x1 hasta x sub n, entre n, todo eso al cuadrado, luego productos dobles, ¿verdad? Sería muy complicado. Tenemos que ver otra forma. Pero antes de ello, será posible determinar valor esperado de x y el valor esperado de x cuadrado como nuestro punto de inicio.
La verdad que sí. Aquí dice que esto es teta a la k por k factorial si k es un entero. Entonces tendría teta a la uno por uno factorial, solamente teta. Y para el segundo caso, teta cuadrado por 2 factorial, pero ese 2 teta cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la varianza de x? Bueno, yo sé de que la varianza de una variable aleatoria es simplemente un valor esperado de x cuadrado menos el cuadrado de valor esperado de x. Pero este es, ya está aquí arriba lo tengo 2 teta cuadrado y el otro es teta, pero como lo elevamos al cuadrado, entonces esto solamente la varianza es teta cuadrado. Bien, bien. Entonces, vamos a ver. La varianza tiene esa propiedad de linealidad. No, no, perdón, no es lineal. La varianza no es un operador lineal porque si hay una constante eh, por variable aleatoria, la constante es al cuadrado. Entonces, pero sí preserva la suma. Es decir, que sí es independiente, ¿verdad? Que es el caso acá. La varianza de la suma es la suma de la varianza. Por otro lado, pues también tenemos que calcular valor esperado de x barra, pero este simplemente es valor esperado de que x1 más xn, ¿verdad? Entre n. Pero como el valor esperado es una variable aleatoria, es un operador lineal, entonces solamente es el valor esperado de x1 suma hasta valor esperado de xn entre n, ¿verdad? Porque es lineal. Cada uno de estos ya vi que era teta, n por teta entre n, y eso es solamente teta. Ya tengo el valor esperado de x barra. La varianza también me beneficia el sacarla, porque eh, tiene esa propiedad de que el constante sale al cuadrado y además preserva la suma. Entonces, el 1 entre n sale al cuadrado y luego tengo varianza de x1 más varianza de x2 suma hasta varianza de xn, pero cada uno de estos es teta cuadrado. Lo acabamos de calcular aquí arriba. La varianza de cada uno de esos es teta cuadrado. Entonces, ¿qué? Tendría n por teta al cuadrado. N por teta al cuadrado entre n cuadrado, pero esto es simplemente teta cuadrado sobre n. Esa es la varianza. Bien, ya tenemos otro detalle importante, ya que yo sé que la varianza de x barra es valor esperado de x barra al cuadrado menos el cuadrado de valor esperado de x, entonces puedo hallar lo que es valor esperado de x barra cuadrado como simplemente sería varianza más, así es, varianza de x barra más valor esperado de x este al cuadrado, ¿no? X barra, aquí es x barra, eso es lo que estamos haciendo. El primero pues sale teta cuadrado entre n y el segundo salía simplemente teta, que lo elevamos al cuadrado y bueno, este es entonces teta cuadrado, factor de 1 entre n más 1 y ese sería nuestra respuesta. Esa sería nuestra respuesta. ¿Qué tal con el libro? ¿Qué dice el libro? Vamos, aquí también lo pegué, ¿verdad? Ahí está, es lo mismo. Es lo mismo. No sé si hay alguna duda.
¿Alguna duda? ¿No? Teorema del límite central es lo que sigue. Bueno, veamos qué nos dice el teorema del límite central. Simplemente nos dice que el promedio de las variables aleatorias converge a una distribución normal. Entonces, dice que si estas variables son independientes con la misma distribución, entonces tengo una convergencia en probabilidad. En otras palabras, teorema del límite central, vamos a ver, teorema del límite central, ¿verdad? O en inglés, Limit Central Theorem. Por sus siglas en inglés, Limit Central Theorem, simplemente indica que X barra, si yo lo estandarizo, converge a una distribución 0,1. Pero lo tengo que dividir entre 1 entre raíz de n. ¿A dónde? ¿A dónde tengo que 1 entre raíz de n, 1 entre n, x barra menos mu? ¿Eso está bien? Entre sigma. Pero tengo que multiplicar entonces por raíz de n. Raíz de n. Quiero ver si está bien. X barra. Todo esto es X barra, ¿verdad? Menos mu entre sigma por raíz de n. Esta es la función de distribución de lo que está aquí adentro en A. Y esta es la función de distribución estándar de una normal estándar en A. Entonces la función de distribución de lo que está acá converge a la función de distribución normal estándar. Cuando n tiende al infinito. Entonces, este es otro tipo de convergencia. Este es un tipo de convergencia en distribución. Hay muchos tipos de convergencia, ¿verdad? Cuando hablamos de límites. Y eso también se debería de ver en teoría de la medida. Por ejemplo, ustedes podrían hablar, bueno, límite de x cuadrado menos 1 entre x menos 1 es igual a 2, ¿verdad? Ahí hay un tipo de límite puntual. Podemos hablar también de un límite, una convergencia uniforme, ¿verdad? En este caso, pues hablamos, por ejemplo, de que una función converge a otra. Y de hecho lo vimos en la parte de mate financiera, ¿verdad? Cuando teníamos interés compuesto, que teníamos que uno más la tasa de interés entre 12 elevado a la n por t, que eso convergía a una exponencial, una convergencia uniforme, de nuevo, ¿verdad? Entonces, pero en este caso ya es funciones y la convergencia al menos funcionaba para cuando x era mayor que cero. Y aquí tenemos una convergencia en distribución. No sé si están, ¿cómo se llama? Si ustedes están un poco familiarizados con la convergencia en distribución. A medida de que n incremente, a ver, ¿cuáles son los requerimientos?
requerimientos de que los X sub I sean idénticamente y uniformemente distribuidos. Perdón, idénticamente independientes e idénticamente distribuidos. Ese es una de los requerimientos. El segundo requerimiento, que los X sub I tengan media o promedio, ¿verdad? No se confundan. Cuando yo digo media, no es la mediana, es el promedio. No hay que confundirse. Media no es mediana. La media es el promedio. Media mu y pues varianza o desviación estándar sigma, por ejemplo. Este teorema es muy fuerte. Este teorema es muy fuerte para un montón de aplicaciones, porque para un montón de aplicaciones nosotros de repente estamos buscando una función, o sea, tenemos un montonazo de datos, ¿verdad? Y luego queremos saber, bueno, ¿cómo se comporta este dato en particular? Y el hecho de que nos digan acá, que si tenemos suficientes, se va a acercar a una normal 0,1 y como la normal 0,1 tiene un montón de propiedades, entonces podemos ocupar ese montón de propiedades. Entonces, fundamental esto, por ejemplo, ahorita en control de calidad, en inferencia, en cómo se llama, eh, simulaciones, hay un montonazo de usos para bueno, prefiero que se vayan con el LST porque es más fácil allá en inglés, ¿verdad? En español. Y TLC, una marca de televisores, eh, también pueden recordarlo, ¿verdad? También el teorema del límite central o Limit Central Theorem. Entonces, súper útil. Ok, súper útil. Simplemente por un momento vamos a decir eso que es súper útil. Y ahora veamos un ejemplo. Ahí en teoría laminar se pueden hallar casos en los cuales sí hayan distribuciones muy extrañas, en los cuales esto no se cumple, ¿verdad? Pero bueno, como ya saben que en matemática pura, y está bien, ¿verdad? De que se hallen ahí los extremos, esas situaciones límite, ¿verdad? En donde, ok, vamos a crear aquí por ejemplo, ustedes ya, creo que ya, al menos los de matemática, ¿verdad? Que vieron una función que en todo punto es continuo, pero no es derivable en ningún punto. Entonces, ok, ahí estamos como eh, realmente hallando los casos más extraños, perdón. Pero en este caso, en este curso no hacemos eso. Entonces, con que las variables aleatorias sean razonables, eso se cumple. Entonces, básicamente, aquí, por ejemplo, para este problema podríamos no conocer cuál es la distribución, pero eso no importa porque por el teorema del límite central, lo que damos nuestro dato de interés, que es el promedio, se va a comportar similarmente a una normal. Entonces, de hecho, yo creo que una de las clases de control de calidad hace poco comentaba eso, ¿verdad? A veces con muy pocos datos, con unos 4 o 5, ya, aunque la distribución no sea para nada normal, ya empieza a exhibir un comportamiento normal.
¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos un ejemplo donde nos dice el peso de una máquina de escribir. Tiene un promedio de 20 libras y una varianza de 9 libras. Considere un tren que lleva a 200 de estas máquinas de escribir. Bueno, un tren bien chiquitito o quizá en un vagón, ¿verdad? Estimar la probabilidad de que el peso total de las máquinas de escribir que se llevan en un tren exceda 4.050 libras. Podría ser de que a 4.050 libras ya podamos tener un problema, ¿verdad? Entonces, sea, te subí la yésima o el yésimo máquina de escribir. No, la yésima máquina de escribir. Y X subí su peso. X subí, ¿verdad? Entonces, lo que nos preguntan es la probabilidad de que la sumatoria de X sub i de i igual a 1 a 200 sea mayor que 4.050. Estamos hablando en libras, ¿verdad? Su peso en libras. Ok, pero no tenemos aquí ninguna, ningún tipo de distribución para X sub i. Conocemos ahí el promedio y la varianza, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos puede salvar acá, verdad? ¿Quién nos puede salvar? Bueno, y aquí nos puede salvar el teorema del límite central, porque yo puedo hacer inferencias respecto al promedio. Y yo sé, como son 200, son varios datos, entonces yo sí puedo asumir de que la distribución del promedio se va a acercar a una distribución normal 0,1. Aquí está la expresión. Aquí está lo realmente importante. Incluso vamos a ver si le ponemos ahí algún cuadro o algo. Vamos a ver, review, insertar. Quiero insertar ahí quiero ver un cuadro. Vamos a ver, símbolo. No, ¿dónde inserto cuadros acá? Stickers. Aquí está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si le cambiamos color a esto, aunque sea rojo. Vamos a ver, shapes. Vamos a ver. Así está ahí. Bueno, ok, lo he puesto así, porque realmente súper fundamental, súper útil lo que tenemos ahí. El tiempo se nos está acabando. ¿Cuánto después de este tenemos? Dos más. Mm, Quizás solamente los voy a comentar. Vaya, entonces, ¿cómo puedo hacer que ese X se haga X barra? Esa es sumatoria, ¿verdad? Entonces, probabilidad de que, bueno, pues si yo divido por n, yo tengo X barra, pero dividir por n es dividir por 200.
Ok, dividido por 200, ya tengo X barra. Y ahora tengo que restarle mu, 20. Restémosle 20, entonces, le restamos 20. Y después nos dice dividir por la desviación estándar. La varianza es 9. Entonces la desviación estándar es 3. ¿Ok? Tengo que hacer las mismas operaciones a los mismos lados, ¿verdad? Finalmente, multiplicar por raíz de n, raíz de 200. Raíz de 200. Entonces multiplicamos aquí por raíz de 200. Pero ahora, esta variable aleatoria se comporta como una normal 0,1. Yo simplemente estoy viendo la probabilidad que esto es aproximadamente igual a que una variable aleatoria z, que la z es la usual que se ocupa para el normal estándar, sea mayor que el dato aquí hasta acá, ¿verdad? Sea mayor que alfa, pongámosle ahí alfa, para no volver a escribir todo esto, sea mayor que esta parte que es alfa. Pero esto es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que alfa, y ya sé de que la función phi me da esa probabilidad. Entonces 1 menos phi de alfa, pero ya tenemos cuánto es alfa, raíz de 200. De hecho, quizá lo calculamos ahí, ¿verdad? Entonces, calculemos todo eso. 4050 entre 200 menos 20, todo eso entre 3 multiplicado por raíz de 200, y obtengo un número que es pequeño, de hecho, 5 raíz de 2 entre 6. Pongámoslo aquí exacto, 5 raíz de 2 entre 6. Esta filla me da lo que es una distribución normal estándar. Costumbre, los de estadística están más acostumbrados todavía. Así de que, pues, podemos ocupar Wolfram Alpha, por ejemplo, para hallar phi, ¿verdad? Entonces, phi d, y tenemos acá 5 raíz de 2 entre 6. 5 por raíz de 2 entre 6. Y uno menos eso, ¿verdad? De un solo que nos dé lo que es todo eso. ¿Qué pasó? O calculamos primero esto. 0,88, ¿verdad? Que es normal 0,1, ¿verdad? Ahí está el dato, ¿no? 1 menos 0,88, 0,704. Tenemos que eso es 0,1192. ¿Será lo que está ahí en el libro? Veamos. Sí, eso es igual a. Entonces, esa probabilidad de que la suma del peso sea mayor que 4050 es aproximadamente el 12%. Aproximadamente el 12%. Ok, entonces así es como ocupamos el teorema del límite central. Pues tenemos aquí una sumatoria, usualmente tenemos una sumatoria, ¿verdad? Dividimos entre n, ¿verdad? En este caso fue 200. Tenemos que hacer las mismas operaciones a ambos lados. Restamos el mu, dividimos por sigma, multiplicamos por raíz de n, y ya podemos ver de que esa probabilidad se parece a una estándar, normal estándar, es decir, con
promedio 0, desviación estándar 1 o varianza 1. Entonces, y ya puedo ocupar la función phi. Bueno, no sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas. ¿Dónde están ustedes? Acá. Tenemos el 7.3 acá. 7.4. Bueno, con esos problemas estarían bien sin hacerlos de práctica. Quizás lo dejamos hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. De mi parte no, maestro. Muy bien, entonces, pues continuamos. Mañana continuaremos con el capítulo 7 y quiero ver el 8, qué tan largo es. Vamos a ver. Funciones generadoras de momentos. Este parece que sí es largo. Parece que sí es largo ese tema. Mm, Bueno, lo vamos a empezar mañana y lo vamos a terminar el jueves. Este es largo. Ok, bueno, nos quedamos hasta acá. Entonces, les deseo feliz día y buen provecho. Nos vemos mañana miércoles.